Hoy vamos a hablar sobre el crecimiento espiritual. Todos sabemos que lo natural, lo normal, es que todo ser viviente, toda persona, todo ser que nazca tiene que crecer. Porque si no crece es un enanito, ¿verdad? Y no está bien. Pero ¿para qué? Para que crezca espiritualmente, sano, necesitamos tener ciertas, ¿qué diríamos? Ciertos procesos, ciertas cosas que tenemos que hacer nosotros. Tengan en cuenta, hermanos, que Dios trabaja de diferentes maneras en las diferentes personas. Algunas personas crecen rápidamente, otras personas crecen despacio, mientras que otras no crecen nada. O otras lo que hacen es engordar en vez de crecer. Eso estamos hablando espiritualmente. Me he dado cuenta que de pronto llega un hermanito nuevo a la iglesia, un nuevo convertido, y cuando damos cuenta, ese hermanito crece espiritualmente. ¿Por qué? Porque él está en comunión con Dios, está en contacto con Dios, está recibiendo lo necesario que es para su alimentación, está recibiendo lo preciso para qué, para crecer espiritualmente. Vemos otros hermanos que llevan 30, 40 años en la iglesia y usted los ve toda la vida exactamente igual. No van a crecer haciendo toda la vida igual. Por todo dicen amén. Dice uno, hoy va a llover, amén. Mañana va a llover, amén. Y amén, pero no crecen más. Vemos otros hermanos que nunca crecen. O vemos otros que crecen tanto que lo que hacen es engordarse espiritualmente, pero no hacen más sino engordarse espiritualmente. Entonces, ahora, nuestro enfoque no debe ser compararnos con los otros hermanos. Decir, pero yo llegué antes que mi hermano y yo no he crecido. No, nuestro enfoque, hermanos, es compararnos, o mejor, escudriñar la palabra de Dios para saber el ritmo o la curva de nuestro crecimiento espiritual. Yo me acuerdo que cuando nosotros llevábamos a nuestros niños a los pediatras, ellos tenían una tabla, ¿verdad? Y preguntaban la edad y iban haciendo la curva cómo estaba creciendo los niños y si estaba normal o estaba bajito o estaba pasado de peso. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es la que nos da a nosotros esa tabla, esa medida exacta en la que nosotros podemos saber cómo está nuestro crecimiento espiritual. ¿Saben por qué? Porque las escrituras son el espejo de nuestra manera de vivir. Las escrituras son el reflejo de lo que estamos nosotros haciendo espiritualmente. Y la misma palabra de Dios nos alumbra a nosotros en las áreas que necesitamos nosotros desarrollar. ¿Para qué? Para tener un verdadero crecimiento espiritual. Entonces, no es que te compares con el vecino que ora mucho mejor que yo, que él tiene visiones, que él tiene procesos. No es que te compares con eso, sino tienes que escudriñar la palabra de Dios y en ella te vas a dar cuenta que el Señor te va a hablar, te va a mostrar en qué área necesitas tú fortalecer o te ilumina las áreas en que estás débil. ¿Para qué? Para que podamos tener un crecimiento espiritual normal. La palabra de Dios en Santiago 1:23 declara lo siguiente, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. ¿Cuál es la perfecta ley de la libertad? La palabra de Dios es la perfecta ley de la libertad, porque el que considera a sí mismo se va y luego es de él. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces dice la palabra de Dios en que nosotros debemos de ¿qué? De perseverar en la perfecta ley de libertad. Debemos estar atentamente en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es el crecimiento espiritual? ¿Alguien sabe qué es el crecimiento espiritual? Vamos a participar todos. Tener conocimiento de Dios, adquirir más conocimiento. Adquirir conocimiento. Dar frutos. Dar fruto. Practicar lo que leemos, ¿no? Lo que aprendemos. Practicar lo que leemos, lo que hacemos. Hermanos, el crecimiento espiritual es un proceso de toda la vida. No crean que el crecimiento espiritual es tan pronto me convertí y a los 15 días, no. Es un proceso que tenemos que nosotros hacerlo toda la vida. Es un proceso, no lo abandones.
Tienes que todos los días, día con día, estar en el proceso y cada día ir creciendo y creciendo y creciendo. No se trata de una carrera de velocidad, se trata de una carrera de resistencia. Día a día vamos creciendo y adquiriendo conocimiento, día a día vamos adquiriendo nosotros más sabiduría, día a día vamos nosotros sirviendo en las cosas del Señor, día a día estamos creciendo espiritualmente. O sea, que es un proceso de toda la vida. Pero en este proceso se va a manifestar cada día menos y menos los hechos de la carne y más se van a manifestar los frutos del Espíritu Santo. Este es el proceso espiritual, que cada día en lo que yo haga se va a reflejar menos y menos los hechos de la carne, pero cada día se van a reflejar más y más los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los hechos de la carne? Según Gálatas 5, 19, 21 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de Dios. Entonces, cada día en nuestro crecimiento espiritual estas cosas van desapareciendo, van siendo olvidadas, dejadas a un lado. El Señor cada día nos está limpiando de todos estos hechos de la carne. Ahora, como dicen que desaparecen los hechos de la carne, pero tienen que aparecer el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles son el fruto del Espíritu Santo? Vamos al mismo libro de Gálatas 5:33, dice: mas el fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y ¿qué? Y deseos. Estamos viendo qué significa el crecimiento espiritual. Que tú estás en un proceso, o que estamos en un proceso a diario y continuo. Un proceso que va a durar toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Pero es un proceso en el cual nos va limpiando el Señor, nos va quitando todas las impurezas, nos va sacando todo lo que no nos hace bien y nos va llenando del fruto del Espíritu Santo. Nos va a traer amor, gozo, paciencia, paz, bondad, mansedumbre, templanza, con todas las cosas que dice, pero que tenemos que nosotros crucificar ¿qué? La carne con las pasiones y deseos. Hermanos, entonces tengamos en cuenta primero que para que haya un crecimiento espiritual es necesario primero que haya ¿qué? Un nacimiento. Porque si no hay nacimiento, entonces ¿qué va a crecer? Es necesario que haya primeramente ¿qué? Un nacimiento. Así lo dijo el Señor Jesucristo a ese fariseo llamado Nicodemo, ¿se acuerdan? En Juan 3:3 dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, hermanos, el mismo Señor Jesucristo lo dice: no puede haber un crecimiento sin antes haber un nacimiento. Ahí es donde vamos a empezar nosotros nuestra enseñanza el día de hoy. ¿Tú has nacido nuevo? Amén. Eso es lo que primero tenemos que ver nosotros frente a la palabra de Dios. ¿Yo he nacido nuevo? Estamos leyendo un libro que nos toca leerlo por asignación para las credenciales que estamos sacando del Concilio Hispano. Y en ese libro nos relatan la vida de los primeros pastores. Dicen que algunos pastores están predicando el nuevo nacimiento y ni ellos han nacido nuevo. Algunos pastores están predicando el arrepentimiento y nunca han experimentado un arrepentimiento. Hermanos, y eso pasa en la vida cristiana. Muchos pensamos que hemos nacido nuevo porque algún día fuimos a la iglesia, o porque algún día hicimos una confesión de fe, porque nos fuimos obligados a hacerla, o por la emoción, o por lo que sea, la hicimos. Pero hoy necesitamos que frente a la palabra de Dios, que es el espejo de nuestro espíritu, miremos y reconozcamos si realmente hemos nacido de nuevo.
si realmente la confesión que hicimos, si realmente cuando nos rendimos a Cristo, que abrimos nuestra boca, nuestro corazón y confesamos a Él como Rey Señor, fue un sentimiento verdadero o simplemente fue un sentimiento de emoción. Entonces, ahí comienza la enseñanza del día de hoy. El primer paso que nosotros, si deseamos crecer espiritualmente, lo primero que deseamos es que nacer de nuevo. Yo quisiera que vaya escribiendo eso. Primero tenemos que nacer de nuevo. Primer paso, nacer de nuevo. Esta expresión, nacer de nuevo, se refiere al nuevo vínculo que se establece entre Dios y la persona que vuelve a nacer. Es el vínculo que comienza, la relación que nace entre Dios y la persona que vuelve a nacer. O sea, es cuando Dios nos adopta a los que nacemos de nuevo como sus hijos. Somos herederos y coherederos en Cristo. O sea, cuando tú aceptas a Dios en su corazón, cuando nacemos de nuevo, el Señor nos está adoptando como sus hijos. Ahora, el segundo paso. Ya naciste tú de nuevo, ahora ya que somos adoptados y somos los hijos del Señor, el siguiente paso que debemos hacer nosotros, y que no solamente nos enseña la Biblia, sino que nos ordena la palabra de Dios, es que amar a Dios. Es el segundo paso. Debemos amar a Dios. Mateo 12, 29, 30 dice: Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es que, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Vuelvo a preguntar, ¿amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿O siempre hay algo que nos queda antes que Dios? Porque si tú amas tu trabajo más que a Dios, no estamos en la sintonía. Hay personas que aman más su carro que a Dios. Hay personas que aman más a sus hijos que a Dios. Hay personas que aman más su profesión que a Dios. Entonces, dice que es el principal mandamiento. Veamos bien que el versículo 29, después de establecer lo que el versículo dice, que establece un fundamento, que dice que hay un solo Dios verdadero, Jesús pasa a afirmar que éste debería ocupar el primer lugar en nuestra vida. Por eso dice el versículo 29, dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuántos dioses tenemos nosotros? Pastor, disculpe, Mateo 12, 29. Mateo 12, 29. No, Mateo 12, 29 dice: porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa donde no puede sacar ruido si tiene una moneda atrás? Marcos 12, 29. Sí, ese Marcos. ¿Cómo puede? ¿Cómo puede qué? Sí, es Marcos 12, ¿Cómo puede 29. alguno entrar en la Jesús casa le de respondió: donde fue y sacar su el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Es Marcos? Y amarás, sí, Marcos. Marcos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Marcos 12, 29. Qué bueno que estamos participando todos. Marcos 12, 29. De una manera u otra. Marcos 12, 29, sí. Entonces, vemos el versículo 29, que el Señor primero lo que hace es establecer el fundamento y nos dice a nosotros que solamente hay un Dios y que eso es el verdadero Dios, solamente hay un Dios. Y afirma que este Dios debe ocupar el primer lugar en la vida del hombre. Eso nos dice la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿cómo debemos amar a Dios según el versículo 30? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Exactamente, dice la palabra de Dios que debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. O sea, que está diciendo que
todo el ser de nosotros, alma, cuerpo y mente, le pertenecen a Dios. Tú debes amar a Dios con todo tu corazón, no solamente tener un campito para Dios y el otro campito tenerlo para lo que estás haciendo. No solamente amar a Dios a medias, sino es con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, ¿verdad? Ahora, Jesús nos explica que la actitud correcta del hombre ante su creador debe ser el amor, ¿verdad? El hombre debe amar a Dios sobre todo su ser y sobre todas sus facultades. Veamos que uno de los principales ingredientes para el crecimiento espiritual es que el amor que Dios nos enseña, el amor que Dios nos da, porque el Señor, de nada te sirve a ti estar lleno de conocimiento bíblico, de nada te sirve a ti ir a la iglesia cada 8 días, de nada te sirve a ti saberse de memoria si no tienes amor. El crecimiento espiritual se debe reflejar ¿qué? En el amor que tenemos a Dios y en el amor que tenemos a nuestros hermanos, a nuestros semejantes. No solamente decir yo soy cristiano y voy cada 8 a la iglesia, yo soy cristiano y voy a todos los cultos, yo soy cristiano y hago y subo y bajo, pero ¿dónde está tu amor? Entonces, el crecimiento espiritual sano debe reflejarse ¿qué? En el amor. Lucas lo dice más claramente de la siguiente manera. Lucas 14, 26 nos dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Lucas lo está diciendo más radicalmente, pero le está dejando ver la posición del Señor. El Señor está diciendo que debemos amarlo a Él sobre todas las cosas. Lucas dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también en su propia vida, no puede ser mi discípulo. No es que el Señor te esté diciendo que aborrezcas a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, sino que le está diciendo es que antes de Él no puede haber nadie. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos, ni nada, solamente el Señor. Entonces que si hacemos eso, somos sus discípulos. Pero si no hacemos eso, no podemos ser sus discípulos. Siguiente paso es que nosotros debemos de tener un encuentro con Dios. Primero, nacer de nuevo. Segundo, amar a Dios sobre todas las cosas. Y tercero, es necesario que tengamos un encuentro con Dios. Yo quiero preguntarte a ti hoy: ¿quién practica el encuentro con Dios? Amén. ¿Todos los días? Es necesario que nosotros lo practiquemos todos los días. Proverbios 8:34 dice: bienaventurado el hombre que me escucha, dice, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Esa es la palabra de Dios, que velando a sus puertas, ¿cuándo? Cada día. Entonces es importante que nosotros tengamos un encuentro con Dios cada día. No solamente, o no quiere decir que tenga un encuentro con Dios de 2 o 3 horas. Con que tú tengas un encuentro con Dios de 5 o 10 minutos, está bien. Simplemente encuéntrate con Dios. ¿Cómo vas a amar tú a Dios si no lo conoces? ¿Cómo vas a amar tú a Dios si no tienes una relación? No solamente es que el encuentro con Dios, mucha gente cree que es en la oración que hace, y no es eso. Porque la oración es una cosa y el encuentro con Dios es otra cosa. Orar es cuando nosotros le soltamos las peticiones y necesidades y decimos amén, Señor, y esperamos que lo haga y nos paramos y lo amamos, ¿verdad? Pero encontrarnos con Dios es nosotros dedicarle un tiempo a hablar con Él y quedar en silencio y escuchar lo que su Espíritu Santo nos quiere decir. En reposo y en silencio escucharemos a Dios. Sin tener el agite, sin tener el afán, sino simplemente dedicarle un tiempo ¿a qué? A encontrarme con Dios. Hermanos, la única manera de conocer a Dios y amarlo es encontrándonos con Él. Pero ¿cómo lo vamos a amar si no lo encontramos? Acordemos, hermanos, que los grandes héroes de la palabra de Dios
en la que la palabra nos cuenta de los héroes que hicieron grandes cosas, las hicieron después de tener un encuentro con Dios. Acuérdense que todos los héroes que hicieron grandes cosas fue porque primero se encontraron con Dios y luego Dios les ordenó lo que tenían que hacer. No fueron porque ellos al azar, sino tuvieron su encuentro con Dios. Es necesario que nosotros diariamente, pues la palabra de Dios, saquemos un tiempo para encontrarnos con Dios. No podemos, hermanos, seguir llevando nuestra vida como la hemos llevado, simplemente de cada 8 días o de cada 15 días o hacer lo que hacemos. Entonces, de la palabra de Dios, que tenemos que tener un encuentro con Dios. Es necesario que comencemos a practicar ese encuentro con Dios, como dice la palabra, un encuentro con Dios. Hermanos, la cultura americana, ellos practican mucho eso. Ellos practican mucho el encuentro con Dios, o sea, es el estar en silencio ante Dios. Nosotros los hispanos prácticamente no hemos tenido ese concepto. Nosotros creemos que encontrarnos con Dios es cuando llegamos a Él en oración y le pedimos y leemos una Biblia o 2 o 3 versículos y le vamos. No, el encuentro es sentarse tú, arrodillarte o como sea, pero estar con Dios, estar abierto con tus oídos, con tu espíritu a escuchar lo que el Señor quiere hablarte. El Señor todos los días desea comunicarse con nosotros, todos los días quiere hablarnos, pero nosotros no le damos tiempo. Ustedes se imaginan, hermanos, que ese afán, con ese amor que Dios quiere comunicarse con nosotros, pero nosotros no le damos tiempo. No sacamos tiempo cada día, ¿para qué? Para encontrarnos con Dios. Sino simplemente hacemos las cosas como salgan y ya. Entonces es necesario que tengamos un encuentro con Dios. Yo creo que hasta ahora tú no estás sentado, te evalúes. Tú mismo tienes que estar pensando, primero, ¿yo nací de nuevo? Segundo, ¿he amado a Dios sobre todas las cosas? Tercero, ¿he tenido un encuentro con Dios? ¿Has practicado el encuentro con Dios? Si no lo has practicado, te recomiendo que comiences a colocarlo en tu vida como práctica, que comiences a darle la oportunidad que el Señor te hable. No solamente que el Señor te hable por lo que te digan las personas, pues muchas veces la gente está acostumbrada a esperar que Dios les hable por lo que le digan las personas o los hermanos de la iglesia. No, el Señor cuando te habla a ti personalmente. Pero tenemos que darle tiempo, dedicarle tiempo, tenemos que encontrarnos con Él para que nos hable. Entonces vamos a practicar el tiempo de encontrarnos con Dios. El cuarto paso es que debemos de estudiar y vivir su palabra. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Tú quieres ser bienaventurado en todo lo que haces? Amén. ¿Verdad que sí? Todos queremos hacerlo, ¿verdad? Tengamos en cuenta, hermanos, que Dios nos ha dado la palabra, no nos ha dado la palabra para llenar nuestra mente de conocimiento. La palabra de Dios no solamente para que tú llenes tu mente de conocimiento, sino la palabra de Dios es para ¿qué? Para iluminar nuestras mentes con la verdad, para nosotros poder andar en santidad. Para eso es la palabra de Dios. Muchas personas creen que la palabra de Dios es para aprenderse de memoria y en cualquier oportunidad recitar, es que Mateo 15 dice, la gente dice, que un tan espiritual. No, la palabra que el Señor nos dio no es para que la llenemos, para que tengamos solamente conocimiento, sino es para que nosotros nos ilumine la verdad para practicarla y andar en ¿qué? En santidad. Ese es el propósito de la palabra de Dios, para que tú la lleves a tu corazón, a tu mente, para que la practiques y puedas andar en ¿qué? En santidad. Hermanos, el sacar un tiempo de domingo a domingo para ir a la iglesia a escuchar la palabra predicada, el sacar un tiempo para leer la Biblia, el sacar un tiempo para orar, es la mitad del camino que tenemos que recorrer. Escúchenme bien.
Cuando tú sacas un tiempo cada domingo para ir a la iglesia, cuando tú sacas un tiempo para orar, cuando tú sacas un tiempo para orar, es la mitad del camino que tenemos que recorrer. ¿Por qué lo digo? En otras palabras, no podemos quedarnos en la mitad del camino. Tenemos que avanzar cada día más. El Señor nos tiene a nosotros para que cada día vayamos de nivel en nivel, que vayamos superando, subiendo, saliendo hacia adelante. En otras palabras, yo quiero poner un ejemplo. El hecho de que tú te montes al carro por sí solo no te va a llevar a ningún lado, ¿verdad que no? Si tú te montas al carro, ¿qué tienes que hacer? Encenderlo, sacarlo del garaje y conducirlo a donde vas. Porque si no haces eso, por más de que te quedes sentado entre el carro toda la vida, ahí te vas a quedar, no te vas a mover. Así es la palabra de Dios. Nosotros no solamente tenemos que ir a la iglesia, leer la palabra y estar cada domingo, no. Nosotros, hermanos, tenemos que vivir la palabra de Dios, colocarla en práctica, la palabra de Dios. Así es con la palabra de Dios, hermanos. No debemos nosotros ser oidores, sino también hacedores, colocarla en práctica en nuestra vida. ¿Para qué? Para que haga efecto. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese versículo? No sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Pero, hermanos, haciéndonos una revisión sincera, interior, ¿estamos siendo hacedores de la palabra de Dios? ¿Estamos siendo hacedores de la palabra de Dios? ¿O a medias? ¿Verdad que sí? Eso nos confronta mucho, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, yo sí hago la palabra de Dios, pero si nos podemos revisar lo que la palabra de Dios nos enseña y nos ordena, nos vamos a dar cuenta que ni siquiera estamos obedeciendo un 5% de lo que estamos, lo que tenemos que obedecer. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que hacer lo correcto, o sea, ser hacedor de la palabra de Dios. Hermanos, todos sabemos que en la Biblia contiene miles de promesas. La vez pasada estuve mirando y alguien decía que en la Biblia había más de 7,000 promesas para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que muchas veces ni nosotros las conocemos, porque nosotros no sabemos sino 1 o 3 versículos que con eso tenemos. Pero la palabra de Dios tiene cantidad de promesas. Pero ¿qué pasa? Que esas promesas tienen una condición antes de la promesa. Si tú lees todos los versículos bíblicos, primero vemos una palabra que antecede y luego sigue la promesa o la bendición de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice en Mateo 11, 28, 29: venid a mí todos los que están cansados y cargados, ¿verdad? Eso es lo que antecede a la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Y los haré descansar. Entonces, nosotros tenemos que hacer ¿qué? Ir a Él todos los que estamos cansados y cargados, y la promesa es que Él nos hará descansar, ¿verdad? Ahora, veamos 2 Crónicas 7:14. Dice la palabra de Dios: si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué? Yo los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros antes para que el Señor nos perdone y nos oiga? Humillarnos, ¿verdad? Tenemos que humillarnos sobre el cual el nombre es invocado. Entonces, toda promesa de Dios tiene una palabra que antecede para que se cumpla. Un requisito, exactamente. Y muchas personas no lo saben o no lo quieren entender. Muchos dicen, no, es que el Señor en su palabra dice que me va a bendecir. ¿Pero por qué te va a bendecir? Porque tú tienes que andar en obediencia, porque tú tienes que hacer lo que es la palabra de Dios, porque tú tienes que cumplir con los mandamientos. No es que sea una obligación del Señor bendecirte. Él está colocando que si quieres la bendición, tienes que hacer esto, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros lo que queremos es las bendiciones y no queremos pagar el precio.
Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos primero lo añadido y después buscamos el rostro de Dios. Y la Biblia dice: primero busquemos el rostro de Dios y su justicia, y lo demás que va a ser añadido. Es necesario, hermanos, que entendamos primeramente que nosotros debemos escuchar la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Si tú quieres ser bendecido, tienes que vivir la palabra de Dios. Vayamos ahora el quinto paso que debemos de tener nosotros es amar ¿a qué? A otros creyentes. Ahí es lo difícil, ¿verdad? Amar a otros creyentes. Porque uno ama al que es buena persona, uno ama al que le queda bien, pero uno no ama mucho al creyente que no está o sea, que no está de acuerdo con uno. Dice Juan 13:34 y 35: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Bueno, un predicador que escuché decía que si tú no amas a los otros creyentes, cuando vayas al cielo te vas a sentir mal. ¿Sabe por qué? Porque el cielo está lleno de creyentes. Y si tú no puedes amar a los creyentes en la tierra, en la iglesia, cuando llegues al cielo te vas a sentir mal porque estás rodeado de creyentes. Entonces es necesario que nosotros amemos a los creyentes. Primera Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es necesario, hermanos, que nos amemos unos a los otros. Es necesario que vayamos a la iglesia. Es necesario que nos congreguemos. Es necesario que compartamos con los hermanos. Mucha gente dice: no, es que esa iglesia es solo errores, esa iglesia es muy poca gente, esa iglesia no hace nada. Yo mejor me quedo en mi casa escuchando la palabra, escuchando una prédica de radio, escuchando el internet, hermanos. Y el amor que se vive, que se siente en una congregación, así sea pequeña, con cantidad de errores, no lo vas a escuchar ni tener en el radio ni en el internet. Por algo el Señor dice que no dejen de congregarse como tienen por costumbre algunos. Es necesario que nosotros nos rodeemos de la gente, que sintamos el amor, el cariño, que veamos los defectos, los errores de nuestros hermanos, que veamos nuestros defectos y errores y que los corrijamos. Es necesario congregarnos para sentir el amor que el Señor nos muestra unos a otros. Por eso, hermano, es necesario amarnos a los creyentes. El quinto, amar a los creyentes. Y creo que hasta ahí donde vamos, que tú te vas haciendo una evaluación, si en realidad estás cumpliendo esos pasos. Estos pasos son todos bíblicos. No estamos hablando de la palabra de Dios, no son pasos son pasos bíblicos. El sexto paso, muchos dirán: otra vez, pastor, con el cuento. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ser fieles al Señor. El sexto paso está hablando de diezmar. Mucha gente dice: no, pero es que yo diezmo mi tiempo, no, es que yo diezmo mi conocimiento, no, es que yo diezmo mi amor. Y la palabra de Dios en Malaquías 3:10 dice: traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento ¿en qué? En mi casa. ¿A dónde tienen que llevar los diezmos? Al alfolí. Para que haya alimento en la casa. Muchos dicen: no, es que yo los diezmos los llevo a una asociación de pobres. Es que yo los diezmos los llevo a tal parte. No, la palabra de Dios te dice a ti: traer los diezmos al alfolí de alimento en mi casa. Y dice, nuevamente, ahí está la opción, dice: probadme. Ahora en esto, dice Jehová,
de los ejércitos, y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Bueno, desafortunadamente este es un concepto que la mayoría de personas no han entendido. La mayoría de personas no han entendido que diezmar no es simplemente una obligación, sino que si nosotros comenzamos a creer lo que la palabra de Dios dice, se va a bendecir. Dios no necesita de tu dinero ni de mi dinero, pero Dios necesita ver tu corazón, tu obediencia. Mucha gente dice, no, es que este mes no trabajé mucho, entonces no puedo diezmar. No, es diezmar sobre lo que te has ganado. No es diezmar sobre lo que no te has ganado, no, es diezmar sobre lo que te has ganado. Si este mes trabajó mucho, gloria a Dios. Si este mes no trabajó mucho, gloria a Dios. Es serle fiel al Señor. Amén. Muchas familias que nosotros conocemos son y han sido y serán prosperadas. ¿Por qué? Por su fidelidad. Muchas familias han sido prosperadas por fidelidad. Uno no entiende, dice, pero ¿cómo estas personas que están pasando eso, porque son tan bendecidas? ¿Saben por qué? Porque son fieles a la palabra de Dios. No es porque yo quiera ensalzarme, pero mi hija, nuestra hija y su esposo son los que han entendido el mandamiento del diezmo, y ellos sagradamente su diezmo para su iglesia, sea mucho o sea poco, pero sagradamente su diezmo para la iglesia. Cuando llegan la devolución de los taxis, que llegan a veces cantidades grandes, ellos exactamente sacan el diezmo para su iglesia. Porque hermanos, es fácil, si yo me gano $100, es fácil que yo diezmar $10, ¿verdad? $10. Pero si yo me ganara $10,000, qué difícil sería, ¿verdad? Diezmar $1,000, ¿verdad? No, con $1,000 yo qué haría. Nosotros debemos ser fieles en lo poco y en lo mucho, el Señor nos pondrá. Entonces, hermanos, simplemente este es un mandato del Señor, que debemos ser fieles en nuestros diezmos. No lo estoy diciendo para que mañana tengan que tratar, no, allá cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice que al dador alegre. El séptimo paso, tenemos que servir, porque si tú no sirves, no sirves. ¿Qué dice Marcos 10:45? Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, ¿en qué? En rescate por muchos. ¿Estás sirviendo tú? ¿O te estás alimentando, te estás engordando y te estás llenando? ¿Estás sirviendo tú? Es para que reflexionemos. ¿Estoy sirviendo yo al Señor? ¿Estoy sirviendo yo a la obra del Señor? ¿Estoy dando por gracia lo que por gracia he recibido? La palabra de Dios enseña que no solamente debemos ser oyentes, sino hacedores de la palabra de Dios. Y uno de los síntomas de ver de la salud espiritual es que somos serviciales, somos servidores. Nosotros vinimos a este mundo ¿a qué? A servir. Jesús lo dijo. Él no vino a ser servido, sino a servir. Y si Jesús vino a servir, ¿quiénes somos nosotros para no servir? El octavo y último punto es el de que tenemos que compartir. Segunda Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para que enseñen también a otros. ¿Perdón? Segunda Timoteo 2:2. Si nosotros analizamos bien este versículo, encontramos que aquí nos está hablando de 4 generaciones. Dice, lo que has oído de mí, o sea, está hablando, Pablo dice, lo que has oído de mí, la primera generación. Se lo está hablando ¿a quién? A Timoteo, segunda generación. Y dice que le encarga a otros testigos, o sea, terceros, para que se encarguen de predicarle a otros, o sea, 4 generaciones está ahí. El Señor nos está a nosotros encomendando que nosotros debemos de compartir la palabra de Dios. La pregunta mía es, en este año, ¿a cuántas personas tú le has compartido de Dios? Yo a una sola persona. A una Mi sola esposo, porque
tratado, pero no le entra todavía en la cabeza. Yo casi todos los días comparto con él, después que oro, pero no sé qué tiene en esa cabeza, no sé. Y aparte de su esposo, He tratado a otras personas, pero no quieren escuchar, no quieren, cambian inmediatamente de tema. y es un reto que el Señor está haciendo este día de hoy. Colócate en tu corazón el reto de compartirle a una persona. No a 10, ni a 100, ni a 20, sino a una persona. Comprométete tú hoy a compartirle a una persona de la palabra de Dios. Recuerden que Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerda que aquí también vemos nuevamente que si nosotros hacemos eso, Dios estará con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Bueno, ustedes piensen por un segundito que para que tú conocieras al Señor tuvo que haber alguien que compartió, ¿verdad? Pero a ese alguien le compartió alguien, y a ese alguien lo compartió alguien. Piensa por un segundo, la cadena que se está llevando, ¿tú la vas a romper? ¿Verdad que no? Tenemos que continuar, la verdad. Yo tengo que continuar, y lo que recibí por gracia tengo que entregarlo por gracia. Ustedes se imaginan la satisfacción de uno cuando lleguemos al cielo y nos encontremos a alguien y diga: ay, gracias a usted porque me predicó del Señor y yo pude conocer. O que lleguemos al cielo y el Señor diga: todos estos que pasaron por el lado de usted no conocieron ni escucharon la palabra de Dios porque usted no la compartió. Entonces, octavo punto: compartir la palabra de Dios. Bueno, yo quiero que aquí paremos y que esto que hemos hablado el día de hoy no solamente se quede como una enseñanza o una predica, sino que se quede como una exhortación para que tú mismo en tu intimidad, a solas con Dios, te examines y piensa si está siendo fiel a su palabra. Piensa si naciste de nuevo, piensa si amas a Dios más que todas las cosas, piensa si tienes un tiempo con Dios, un encuentro con Dios, piensa si estudias y lees la palabra de Dios, piensa, hermanos, si amas a los otros creyentes, piensa, hermanos, si tú diezmas, piensa si tú sirves, y piensa si has compartido la palabra de Dios.